Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, un día más con todos ustedes para llevarles este espacio de educación para la salud. Ya saben que es posible porque con nosotros colabora una firma que es ya una institución en Córdoba, Asistencias Los Ángeles, a través del doctor Francisco Castilla, que es miembro de su equipo médico. Ya hace bastante tiempo, lo comentábamos la pasada semana, aproximadamente creo que son 4 años, que el doctor Castilla está acompañándonos, creo, 4 o 5 años. Sí, ya vamos por la 5ª temporada. Efectivamente. O sea, 4 años hemos hecho ya. Eso es. Y ya estamos en esta 5ª temporada en la que les acercamos diferentes patologías, sobre todo dando respuesta a aquellas preguntas que nos hacemos los profanos. Hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial. Sí, así es. Buenas tardes, no había saludado todavía. Efectivamente vamos a hablar de la hipertensión arterial. Primero vamos a dar unas nociones de qué es la hipertensión arterial y luego también vamos a hacer unas recomendaciones de cómo medirla nosotros mismos, cómo medirla y luego pues qué podemos hacer dejando aparte los medicamentos, qué podemos hacer nosotros para intentar mantenerla en sus límites normales. Claro. Entonces, lo que sí es verdad es que la tensión arterial es algo verdaderamente fundamental. ¿Por qué? Sí. Pues porque cuando está excesivamente elevada no da síntoma, salvo que sea, bueno, en unos niveles extremos, o cuando está excesivamente baja, que naturalmente eso sí se nota porque provoca una sensación de mareo, cansancio, etc. Y es particularmente importante porque muchos problemas que se nos pueden presentar de circulación sanguínea y sobre todo de problemas de infarto, etcétera, pueden estar relacionados con la presión arterial que, por otra parte, como decimos, no da ningún síntoma, es decir, no duele, no molesta, etc. Por decirlo de alguna forma, es la epidemia silente del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Es una enfermedad que es una sintomatología que no da síntomas, entonces en realidad no lo sabemos bien, pero tenemos que tener en cuenta que, bueno, mirando datos de epidemiológicos y demás, resulta que esto la padecen en nuestro mundo, entorno, en la sociedad occidental, por ejemplo. 1.000 millones de personas. O sea, ¡qué barbaridad! En el mundo entero, 1.000 millones de personas. O sea, que es una cosa muy seria. O sea, luego, una séptima parte de la población mundial. Efectivamente. Si es que, además, hay otro dato también más terrorífico, es entre las personas normotensas, que no tienen más problema, de 65 años, normotensas, de más de 65 años, resulta que tienen un 90% de probabilidades de adquirir, de presentar la hipertensión arterial. Qué barbaridad. O sea, que casi todo el mundo en un determinado momento de su vida la va a padecer. En un momento de su vida. En un momento de su vida, bien dicho eso, porque resulta que la prevalencia en los hombres es mayor que en las mujeres. Pero eso es solamente hasta que llegan las mujeres a la menopausia. Cuando llegan a la menopausia ya aumentan ellas también la incidencia y ya se iguala. Porque antes han tenido factores hormonales que han protegido a la mujer contra la tensión arterial, pero ya en el momento de la menopausia eso pasa y se iguala. O sea que en realidad antes de la menopausia es mayor incidencia en hombres y después... Bueno, estamos hablando de tensión arterial. Hipertensión, exceso de tensión arterial. Sí. ¿Pero qué es exactamente? La tensión arterial es un aumento del torrente sanguíneo en las arterias que hace que la sangre
circule con mayor dificultad. Roza continuamente con el endotelio de las arterias, con las paredes internas, entonces hay una tensión muy alta, hace que se vayan dañando. No se sabe si es primero que se han dañado la pared interna de la arteria, o es que la circulación con aumento de esa tensión interna las daña las paredes. Pero en fin, los dos mecanismos... Estamos viendo, por lo tanto, nada más, según usted me acaba de comentar esto, un dato que a mí me parece muy importante. Sí. Me estoy imaginando las tuberías por las que circula el agua. Sí, en la medida en que la presión de ese agua va siendo mayor, lógicamente mayor es la presión que se experimenta en las paredes interiores de la tubería. Efectivamente. Pero si además, y ahora viene esa segunda parte, yo supongo que usted va a comentar en el programa, estas paredes interiores se encuentran, por decirlo de alguna manera, dañadas, sucias o dañadas, pues efectivamente son lo que favorecen a la aparición de problemas cardíacos. Favorecen que se forme una placa ahí, pues por ejemplo de un ateroma, que decimos, por ejemplo de colesterol, ¿no? Y que se formen trombos, que luego esos trombos al pasar al torrente sanguíneo se desprenden y nos pueden dar toda la patología que viene después, que es una patología cardíaca, porque esos trombos esos pueden formar una obstrucción en las arterias cardíacas, y entonces ahí tenemos un infarto. También pueden dañar a nivel cerebral, entonces nos dan los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y también problemas de circulación a nivel insuficiencia cardíaca, insuficiencia circulatoria, que nos dan todos esos problemas. Entonces, el problema no está en sí en tener la tensión alta, sino en las consecuencias que nos puede traer. Que esto puede traer. Porque hay también unos datos muy característicos, que es que tratando la tensión arterial, reducimos en un 50% la posibilidad de los pacientes de padecer un infarto de miocardio. Eso es muy importante. Reducimos en un 30-45% la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. O sea que se reduce la... Es verdad que ella por sí sola no nos va a dar síntomas, pero si lo sabemos, ya estamos poniendo mucho de nuestra parte para no prevenir esas enfermedades que pueden llegar a ser incluso letales. Hay que tenerlo en cuenta. La tensión arterial, otra cosa que decimos también es, hay dos clases de hipertensión arterial, ¿no? La primaria, esencial, o cristogénica, nos decían nuestros. No se sabe la causa, la etiología de esta hipertensión arterial. Se sabe que se tiene y ya está, pero no se sabe la causa. Eso es un 90% de las hipertensiones arteriales. Bueno, entonces ahí parece ser que hay un claro componente hereditario. Ahí hay un claro componente. Por eso se dan familias enteras que padecen de la hipertensión arterial. Luego, en el otro 10%, que sea la hipertensión arterial secundaria a otros procesos, como pueden ser procesos renales, que nos aumentan la tensión arterial, procesos circulatorios, que tenemos alguna obstrucción o algo. Entonces, eso, sabiendo la causa, la hipertensión arterial, ahí es un síntoma. Se ataca el problema y se acaba la hipertensión arterial. Bueno, vamos a conocer un aspecto que es importante, si le parece, ¿qué es la tensión arterial? Porque claro, estamos viendo que hay dos marcadores. Sí. Uno que determina unos valores máximos, que dice la famosa tensión alta, y la baja, que la baja siempre tiene valores bastante más bajos que la... La tensión arterial se mide por los milímetros de mercurio, que eso es la tensión que da el torrente circulatorio. Perfecto. Entonces, decimos que la hipertensión arterial, la alta, es la sistólica. Es decir, la que hace... La que lanza el corazón. La el torrente, efectivamente. Y la diastólica es cuando se acaba... y es el retorno. Que es el retorno, efectivamente. Entonces es la tensión arterial, para estar en su
exacta, vamos, para los valores que marcan los libros, que marcan la literatura, son unos 12 milímetros, 120 milímetros de mercurio, ¿no? La tensión que provoca que suba el manómetro hasta 120 milímetros de mercurio, ¿vale? Esa es la sistólica, o sea, la alta. Y la baja, la diastólica, tiene que estar entre alrededor de 80. O sea, estando entre 120 y 80 milímetros de mercurio, podemos decir que es una tensión normal. Esto es. Es decir, que para las personas que ahora mismo nos están oyendo, imaginémonos que este torrente es exactamente igual que el que se da en una fuente con un circuito cerrado de agua. Sí, eso es. Por una parte está el agua que sale de ese torrente y que lleva una determinada fuerza hasta que llega, digamos, abajo. Eso. Luego la que vuelve de nuevo, que es ese circuito que está perfectamente funcionando permanentemente. Pues bien, la presión con la que sale del corazón tiene que estar en la sangre, entre 120 y 139. Sí, eso es para tener normal. Para tenerla normal. Y cuando vuelve tiene que estar entre 70 y 80. Bueno, cuando se modifican estos valores, en la misma proporción de incremento, ¿cuál es la que podemos considerar tensión más peligrosa? Vamos a ver, ¿la alta o la baja? ¿O no existe ese fenómeno? No existe ese fenómeno. Vamos a ver. En el momento que la tensión arterial, la sistólica, pase de 140, ya tenemos que empezar por lo menos tenemos que ir pensando ya que somos prehipertensos. Que pase y sobre todo la mínima, la diastólica, que llegue entre 80 y 89, ya también tenemos que ir pensando en una prehipertensión, ¿no? Ahora, parámetros para empezar a tratar ya una tensión arterial sistólica mantenida entre 150 y 160, o una tensión arterial entre 80 y 90, esa tensión hay que tratarla ya. Eso es muy importante. Luego hay que tratar también otra tensión que esté en 140, la sistólica, pero que la mínima, la diastólica, esté entre 90 y 100. Esa también es candidata ya para empezar con un tratamiento. Efectivamente. Y luego hay otra tensión que aunque la sistólica, hay otra determinación, que aunque la sistólica esté normal, entre 12 y 13, pero si la diastólica está entre 80 y 89 y se es diabético, entonces, o se tiene una insuficiencia circulatoria, entonces también es candidato para iniciar el tratamiento. ¿Por qué razón las personas que tienen algún tipo de insuficiencia, sobre todo la diabetes, debe ser tratada incluso en parámetros menores? Porque la diabetes, hay un mecanismo que es que nos sube la tensión, nos sube la tensión. Entonces, como resulta que hay aumento en las retenciones, hay aumento de líquido, pues entonces ese líquido por el torrente circulatorio lo que hace es comprimir más la arteria. Entonces hay que tratarla, ¿no? Hay que tratarla y hay que reducir esa tensión y que controlar también los niveles de glucemia basal para que no aumente los líquidos. Otra cosa que debemos de saber también en razón a la hipertensión es las medidas que tenemos que hacer nosotros mismos. No, porque cuando se pasa al tratamiento ya con fármacos y demás, diuréticos, betabloqueantes, eso lo decide ya el profesional de turno. Pero nosotros, si ya vemos que la tensión la tenemos alta, que estamos en un estadio prehipertenso, tenemos que hacer una serie de medidas por nosotros mismos. La primera de ellas es restringir el consumo de sal, de cloruro sódico, ¿no? Cloruro sódico no restringirlo más de 6 gramos diarios, no podemos coger, porque tengamos en cuenta que el cloruro sódico lo que hace es retener el líquido. Entonces, si ese líquido lo ponemos en el torrente sanguíneo, lo que hace es incrementa la presión. Incrementa la tensión. Entonces, eso es una cosa muy importante que tenemos que hacer. Luego, tenemos que evitar también las bebidas alcohólicas.
Las bebidas alcohólicas hay que limitarlas al máximo, no pasar, ponen unas cifras, pero no pasar de, lo voy a decir para no equivocarme, no pasar de 720 mililitros de cerveza, eso son 2 latas de cerveza, no pasar de 300 mililitros de vino, que son 2 copas de vino. O sea, en realidad lo que tenemos que hacer es disminuir por la ingesta de alcohol. Bien, es verdad que hay unos límites, pero hay que reducirla. Luego, otra cosa muy importante también es la pérdida de peso. La pérdida de peso influye muchísimo también. Además, nosotros mismos lo notamos. Nosotros perdemos 3, 4, 5 kilos y ya vemos que nos baja pues, considerablemente la tensión arterial. Luego, como he dicho, lo de disminuir el consumo de sodio, pero hay que también estar pendientes de no descuidar el potasio. El potasio hay que, tomando fruta y demás, Parece que los plátanos son excelentes. Efectivamente. Y luego, hay otra cosa que lo estoy mirando, que tampoco lo que pasa es que esto lo decimos en todos los programas, pero en este también lo vamos a decir, que es reducir el consumo de nicotina. Bueno, claro, es que la nicotina, como sabemos, saben en todas sus modalidades, telespectadores, es tremenda. Efectivamente, en todas sus modalidades, en todas sus modalidades, cigarrillos, puros, pipas, etcétera. Hay que desterrar el hábito de fumar, si no se puede radicalmente, bueno, pues irlo dejando poco a poco. Radicar el hábito del tabaco. Entonces, haciendo esas medidas, pues podemos controlarlo nosotros. Otra cosa, antes de que se me olvide, es el ejercicio físico diario, con que caminemos una media hora por la mañana y luego por la tarde otra media hora, si puede ser, entre 15 y 30 minutos repartidos al día, podemos también mantener unos niveles muy adecuados de tensión arterial. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero yo no quisiera cerrar este programa sin que nos explicase, doctor, cómo debe uno tomarse la tensión de una manera correcta. Sí, ahora lo iba a decir. Bueno, vamos a ver. Por supuesto, no vamos a entrar en cuando vamos a un centro de salud o cuando vamos a un hospital, a urgencia y tal, que nos lo toman, y esos son los profesionales. Pero nosotros en nuestra casa, que ya hay muchos aparatos de estos, ya no son con las columnas de mercurio, porque entre otras cosas eso ya está prohibido, o sea que los aparatos estos digitales que hay ahora toman la tensión con mucha fiabilidad. No nos engañemos y no digamos, no, esto no. No, la toman con mucha fiabilidad. Tenemos que tener en cuenta que, primero, para tomar la tensión tenemos que estar muy relajados. Tenemos que estar por lo menos 5 minutos antes preparándonos para tomarnos la tensión. El brazo hay que ponerlo siempre apoyado en la mesa donde tengamos el esfingomanómetro, ¿no? Donde lo tengamos a la altura del corazón. ¿Qué brazo de los dos? No es significativo uno u otro, con el que sea, pero que tomemos siempre con el mismo. Procuremos que sea siempre, si ya nos conocemos, ya no la hemos tomado los dos, pues con el que nos la dé más alta. Entonces con ese nos la tomamos diariamente. Otra cosa, tenemos que estar relajados y no cruzar las piernas. No cruzar las piernas porque eso puede aumentar la tensión. Una cosa muy simple que decimos siempre en las consultas: no se deben de tener ganas de orinar, porque eso aumenta mucho la tensión. Y en ese momento puede ser que nos dé una cifra alta que no la tenemos si ya hemos ido al cuarto de baño. Luego, otra cosa, tenemos que tener también especial cuidado al tomarnos la tensión. Hay que tomarla 3 veces, dejando 1 minuto entre una toma y otra, dejando que el aparato vuelva a cero, Entonces tomamos la primera vez, apuntamos, nos tomamos la segunda vez, la apuntamos también, y la tercera vez la apuntamos. La primera la desechamos, la primera la borramos, y entre la segunda y la tercera hacemos la media, y esa sería la tensión
exacta que efectivamente, sumamos los resultados de la segunda y la tercera, dividimos entre dos, y ya el resultante es el que se corresponde con la tensión alta. Luego es muy importante también no haber tomado bebidas alcohólicas, no haber hecho un ejercicio fuerte o violento al momento de tomarnos la tensión, y no habernos fumado ningún cigarro, que aumenta mucho. No habernos fumado. Si lo hacemos así, conforme lo he estado diciendo, y las 3 tomas, esa es la medida precisa, la medida idónea y precisa de tomar la tensión. Determinar la tensión arterial. Y no nos olvidemos nunca que los aparatos ya están calibrados todos, están homologados, que se puede tomar perfectamente con estos aparatos. Y que lo que dicen es cierto, no es que esté averiado el aparato. No, efectivamente, y hacerles caso. Y otra cosa muy importante también, apuntarla. La tensión que se tenga. Sería conveniente, de todas maneras, supongo yo, tomar la tensión más o menos siempre a la misma hora, en la medida de lo posible. Más o menos siempre a la misma hora, pues por ejemplo por la mañana y por la noche, en fin, pero tampoco obsesionarse. Obsesionarse, efectivamente. Claro. Con que nos tomemos 1 o 2 veces a la semana es suficiente. Que no vayamos a estar todos los días tomándonos la tensión, que eso nos obsesionamos. Y por supuesto, nosotros somos los principales pacientes, nosotros somos los principales protagonistas de la tensión. Por eso, si nos la tomamos nosotros mismos, nos dará exacta y no incurriremos en el famoso síndrome de la bata blanca. O sea, que nos ponemos nerviosos cuando nos la van a tomar y tal. Nosotros, por nuestra cuenta, lo podemos hacer, y apuntándola, eso tendrá más resultados luego para cuando se vaya al médico, que la que nos puedan tomar allí mismo en la consulta. Sin duda, porque probablemente vaya a dar una tensión más alta debido a ese famoso síndrome, y nos empezamos a poner nerviosos. Síndrome de la bata blanca. Efectivamente. Doctor Castilla, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues me alegro de que, que podamos hacer estos programas, que divulguemos una educación sanitaria. ¿Y la próxima semana de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar también de una cosa que está de cierto modo relacionada con la hipertensión, que es el colesterol, los índices de evidentemente van a influir determinantemente en la tensión arterial, sí, eso sin duda alguna. Así es que más o menos va a ir la cosa de lo mismo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Te espero la semana que viene. Buenas tardes, pues aquí estaremos, sí, aquí estaremos. A ustedes, amigos telespectadores, de verdad que muchísimas gracias por haber estado ahí a nuestro lado una vez más. Les invitamos a que la próxima semana nos acompañen, y hasta entonces reciban un cordialísimo saludo. Sean felices. Saludos de José Ignacio Blanco. Muy bien, pues señoras y señores, ya lo han escuchado, lo han visto, los consejos, este espacio dedicado, esos 15 minutos dedicados a hablar de salud, que es muy importante y es vital en nuestras vidas. Nosotros hasta aquí llegamos, ya saben que volvemos mañana ya será miércoles, mañana les recuerdo, tenemos día soleado, temperaturas cálidas, incluso a primera hora de la tarde un poco de calor, pero bueno, son calores pasajeros, como quien dice. Bueno, y recordarles nuestra cita, que mañana a las 6 de la tarde estaremos aquí con más historias, más cosas para compartirlas con todos ustedes. Hasta mañana, sean felices.